Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta segunda reunión donde vamos a tratar la introducción a las entidades mutuales. Como todos saben, este es un ciclo de entidades sin fines de lucro donde estamos viendo los conceptos básicos para que todos los profesionales de ciencias económicas puedan tener las nociones para poder hacer esta introducción a estas entidades que tienen sus normas particulares distintas a las sociedades comerciales que normalmente conocemos. En esta reunión vamos a tratar varios temas, entre los cuales van a estar la Ley 2321 y su marco regulatorio, van a estar las principales características de estas mutuales, sus órganos de gobierno, su composición, sus funciones, los derechos y obligaciones de los asociados. También vamos a hablar de las prestaciones y los servicios mutuales y todos sus aspectos contables e impositivos. Y para iniciar esta reunión, damos la bienvenida a nuestro licenciado en Administración, el doctor Nicolás Kresich, quien va a iniciarla. Bienvenido, Nico. Gracias, Valeria, por la bienvenida. Bueno, gracias a todos los que están participando y, como siempre, gracias al Consejo Profesional por este espacio. Para arrancar vamos a iniciar con lo que es el marco regulatorio. Lo primero que tenemos que decir es que las mutuales tienen una ley propia, estamos de acuerdo, que es la ley 2321, que es la que define todo el marco normativo en el cual se tienen que establecer y funcionar las entidades mutuales. Como toda norma, hay distinta prelación en la norma. Lo primero que tenemos nosotros en nuestra pirámide normativa va a ser la ley 2321. Posteriormente vamos a tener las resoluciones del INAES, que es el órgano de contralor de las entidades mutuales. Van a estar los estatutos de las propias entidades y, por último, los reglamentos de servicio. Este es el orden en el cual se van dando nuestro marco regulatorio para este tipo de entidades. A su vez, podemos tener algún otro marco regulatorio, normativo, que va a depender de la actividad que realice esta entidad mutual y en qué jurisdicción se encuentre operando. Es decir, obviamente que tenemos per se un organismo de contralor que va a ser AFIP, que va a ser transversal a todas las entidades más allá de su actividad o jurisdicción. Después podemos tener por actividad la UIF o el Banco Central, o podemos tener, por ejemplo, el Ministerio de Salud o la Secretaría de Telecomunicaciones. Después, por jurisdicción, vamos a tener un marco normativo dictado por los órganos locales, los estados provinciales, los estados municipales, con todo lo que tiene que ver con rentas, y también, de acuerdo a cómo funciona la entidad, puede estar o no también un marco regulatorio desde el punto de vista de la ley de contrato de trabajo y de los sindicatos en caso que la entidad mutual tenga empleados en relación de dependencia. Pero básicamente lo que nosotros tenemos que llevarnos es que existe una ley específica de mutuales, que es la 2321, y que esa ley a su vez se encuentra con aclaraciones y con especificaciones de acuerdo al tipo de entidad mutual que seamos, con todas las resoluciones o el marco normativo que realiza el instituto, el INAES, a través de las resoluciones. Yendo un poco más a lo que es una entidad mutual, por ahí lo principal, o para iniciar, lo importante es hablar de lo que es cuando se da una mutualidad. La mutualidad es cuando un grupo de personas que tienen algo en común, algo que los agrupa, que pueden ser un oficio, que puede ser un origen étnico, que puede ser una territorialidad, que puede ser una afinidad, un gusto o lo que fuere, pero tiene que haber algo que los agrupe, les permite que, en virtud de eso, y de esta característica en común que revisten, puedan hacer frente a necesidades en común que no pueden satisfacer por algún otro medio. Generalmente se habla que las entidades mutuales están cubriendo la prestación de servicios que no dan ni el Estado ni las entidades con fines de lucro. Estamos entidades privadas, pero con fines de lucro. Dicho esto,
la norma establece que las asociaciones mutuales son aquellas que se constituyen en forma libre, inspiradas en la solidaridad y que tienen como objetivo brindar ayuda recíproca. Después, más adelante, vamos a ver la parte de prestaciones, pero es importante esto que tengamos en cuenta que es ayuda recíproca y que es ayuda entre los integrantes de la entidad mutual. A lo largo de los tiempos, las mutuales, que se las considera empresas sociales de servicios, al principio prestaban una cantidad acotada de servicios, pero la realidad es que hoy, en el mercado actual, prestan todo tipo de servicios y esto las hace funcionar a nivel de administración como cualquier empresa con fines de lucro para poder ser competitivos en esa prestación. Algunas características que tienen, bueno, obviamente tienen un capital variable, tienen una duración ilimitada, en los estatutos, de hecho, operativamente no tienen fecha no tienen límite, como sí puede suceder en el estatuto de una SRL. No hay un límite a la cantidad de integrantes que componen la entidad. Cada socio tiene un voto, después vamos a ver las características de la categoría de socios, pero todos los socios activos poseen un voto. No hay capitalización de excedentes, es decir, que todos los excedentes se vuelcan nuevamente a la entidad para poder mejorar o iniciar nuevos servicios para prestar. Obviamente el estatuto es el que le va a dar el marco de cuáles son las características de los socios que incluyen digamos, incluidos en la entidad. Tratan de fomentar en todas sus actividades la capacitación mutualista y de hecho también de cumplir con los principios del mutualismo. Como yo les decía antes, solamente prestan servicios a sus asociados, no pueden prestar servicios a terceros. Tienen la capacidad digamos, de firmar convenios con entidades que tengan fines solidarios y obviamente que para obtener su matrícula tienen que prestar o indicar que van a prestar como mínimo 2 servicios para que el instituto les dé la matrícula y por ende tengan la personería jurídica. Lo que es importante también tener en cuenta de las mutuales es que las mutuales tienen capacidad de celebrar convenios, no solo con otras mutuales, sino con cualquier otro tipo de ente jurídico, ¿estamos de acuerdo? Y que pueden operar en el mercado ofreciendo servicios como cualquier otro tipo de ente jurídico, manteniendo la característica principalmente de que son entidades sin fines de lucro y entidades que le prestan servicios a sus socios. ¿Cómo se organizan las mutuales? A nivel de cómo es la gestión societaria de las mutuales, nosotros tenemos nuestro principal, digamos, nuestro principal órgano, que es el de la asamblea, el órgano soberano de toda la mutual, es en la asamblea, porque después vamos a ver, pero es el que decide sobre sobre el presente y el futuro, ¿no? de la entidad, y después tiene 2 órganos, uno de administración y uno de fiscalización. El de administración, que es el consejo directivo, y el de fiscalización, que es la junta fiscalizadora. A su vez puede o no tener empleados que van a depender del consejo directivo, obviamente que va a tener una auditoría externa, y obviamente que puede tener algunas otras funciones staff asociadas de acuerdo a la actividad o a los servicios que prestan este tipo de entidad mutual. Lo que tenemos que tener en cuenta es que todos estos órganos, ya sea la asamblea, el consejo directivo, la junta fiscalizadora, están formados por los propios asociados de la entidad, por los que conforman cualquiera de estos 3 órganos. Como yo les decía, la asamblea es el órgano de gobierno, es el órgano soberano del gobierno. En la asamblea se van a aprobar y a tratar todos los asuntos que tengan que ver con la vida de la entidad.
ya sea nuevos reglamentos, ya sea reformas estatutarias, ya sea procedimientos, ya sea decisiones que tengan que ver con enajenar o no activos de la entidad, etc. En las asambleas solo pueden participar socios activos. Ahora vamos a ver quiénes son los socios activos. Son los únicos que pueden participar de la asamblea. Actualmente existen 3 tipos de asamblea. La asamblea constitutiva, que es la que se da por única vez, y es la que da formación a la entidad, estamos de acuerdo. En esta asamblea hay un hecho fundamental que es la definición de los estatutos de la entidad y de por lo menos como mínimo 2 reglamentos de servicios para poder luego solicitar la matrícula ante el INAES, pero el estatuto va a ser el eje de cómo va a ser toda la gestión societaria de la entidad. Entonces es importante que esté bien definido en la Asamblea Constitutiva, y la Asamblea Constitutiva se va a dar por única vez en la vida de la mutual. Después tenemos otros 2 tipos de asamblea, la ordinaria y la extraordinaria. La asamblea ordinaria es la que se realiza una vez al año y tiene como su principal función aprobar los ejercicios económicos cerrados dentro de los últimos 4 meses de ese año. Las asambleas extraordinarias son todas aquellas que se realizan 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces al año, pero que tratan cualquier otro tema que no tenga que ver con la aprobación de un estado contable. En ambas asambleas se pueden tratar elección de autoridades, compra-venta de algún activo de la entidad, la decisión sobre algún procedimiento, sobre la aprobación o no de un reglamento, etc. Todo eso se puede tratar tanto en la ordinaria como en la extraordinaria. Ahora, la única diferencia es que la ordinaria es la única habilitada para tratar la aprobación de estados contables, mientras que la extraordinaria no. Yo les hablaba que teníamos el órgano soberano, que es el que toma las decisiones, y después bajamos al consejo directivo o el órgano de administración, que es el que ejecuta esas decisiones tomadas por la asamblea, y además es la que lleva el día a día de la entidad. ¿Estamos de acuerdo? Es el órgano que se va a encargar de la gestión diaria, del cumplimiento de todas las prestaciones y servicios que la entidad mutual tiene aprobados, del cumplimiento de todos los encargos que se aprobaron a través de una asamblea, y obviamente es en la figura de su presidente está la representación legal de la entidad. El órgano de administración o el consejo directivo es el que se encarga de, al tener esta función de gestión diaria, es la que va a hacer el manejo de fondos de la entidad. Por ende, sus integrantes son solidariamente responsables, ¿estamos de acuerdo? De cómo administran estos fondos durante la ejecución de su mandato. ¿Cómo están compuestos estos órganos de administración, este órgano de administración? Como mínimo, el INAES exige que tenga un presidente, un secretario, un tesorero, un vocal titular primero y un vocal titular segundo. Puede ser, y habitualmente esto se ve mucho en mutuales, que tengan también la figura de vicepresidente o la figura de prosecretario y protesorero, y además tengan más vocales titulares y más vocales suplentes. Pero como mínimo la conformación de este órgano, la norma exige que sean estos 5 integrantes. ¿Puede tener más? Sí, puede tener más. Como yo les decía, el Consejo Directivo tiene la función de ejecutar todas las resoluciones que la Asamblea dictamine, y administrar la entidad. Tiene capacidad para contratar y definir la remuneración de empleados, también tiene la capacidad para echarlos en caso de corresponder o sancionarlos cuando corresponda. Tiene la función de administrar y hacer el proceso de admisión y exclusión y expulsión de socios, estamos de acuerdo, siempre atentos a la norma vigente, es decir, a la ley 2321
a las resoluciones del instituto y al propio estatuto de la entidad, que es el que reglamenta estos procedimientos. Tiene la obligación de producir, de generar y de presentar a la Asamblea los estados contables de la entidad y de cualquier otro régimen informativo que la norma le exija. Y una de las funciones principales es la de convocar asambleas, ya sea ordinarias o extraordinarias. Normativamente, el órgano de administración debe reunirse una vez al mes y plasmar esa reunión en un libro rubricado, que es el libro de actas del Consejo Directivo o Junta Directiva, depende cómo lo hayan denominado la entidad mutual en sus estatutos. La Junta Fiscalizadora. La Junta Fiscalizadora, igual que el Consejo Directivo, está conformada por socios de la entidad, son electos a través de un proceso en una asamblea, a través de un proceso de elección. Hay una diferencia que se puede dar, es que la Junta Fiscalizadora, en este caso, que es el órgano que se encarga de fiscalizar que el Consejo Directivo cumpla con sus funciones, permite, el INAES, a través de la resolución 189, permite que haya cierto grado de consanguinidad entre integrantes del órgano de administración y del órgano de fiscalización. En la práctica, nosotros como profesionales en ciencias económicas sabemos que esto colapsa, es decir, yo no puedo tener alguien que sea con determinado grado de consanguinidad controlando al otro. Pero bueno, el instituto, a través de esta resolución, en determinados casos lo permite. Esto siempre y cuando no figure que en los estatutos que está prohibido. ¿Estamos de acuerdo? Hay algunos estatutos que establecen esta prohibición, por ende no se puede hacer referencia a esta resolución y tener esa relación entre un órgano y en el otro. Lo ideal es que no exista, y esto fue específicamente hecho para localidades muy pequeñas donde no tenían gente que no tuviera algún tipo de lazo. ¿Cómo están compuestos? ¿Cómo está compuesta la Junta Fiscalizadora? Como mínimo, el instituto exige que tengan 4 integrantes. Va a tener 3 fiscalizadores suplentes, titulares, y un fiscalizador suplente. La denominación titular primero, titular segundo y titular tercero no infiere ningún tipo de superioridad del uno sobre el segundo o del segundo sobre el tercero. Simplemente es para poder determinarlos. Los 3 fiscalizadores titulares tienen la misma capacidad, las mismas funciones, los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¿Existen entidades con mayor cantidad de fiscalizadores? Sí, existen. Hay muchas que tienen 3 fiscalizadores suplentes en vez de uno solo, como exige la norma actual. La Junta Fiscalizadora, yo les decía, tiene su principal función es verificar o controlar o fiscalizar que el órgano de administración cumpla con todo lo que atañe a su gestión y con el mandato impuesto por la Asamblea en cuanto a determinados procedimientos y operaciones. También tiene la obligatoriedad de participar de las reuniones del Consejo Directivo, estamos de acuerdo. No tienen por qué participar los 3 titulares, puede participar uno, pero tienen que estar presentes. Van a hacer un dictamen también sobre la memoria y el balance general que produjo y realizó el Consejo Directivo, y van a cumplir o van a suplir en caso de que el Consejo Directivo no cumpla con una de sus obligaciones, que es la de convocar a asamblea. La Junta Fiscalizadora tiene la potestad de primero intimarlo y luego de ellos, como Junta Fiscalizadora, de convocar a una asamblea para tratar los temas que sean necesarios. Como siempre, es el órgano que va a velar porque el órgano de administración cumpla con las leyes, las resoluciones, los estatutos y los reglamentos. Al igual que el órgano de administración tiene la obligatoriedad de reunirse como mínimo una vez al mes, y al igual que el órgano de administración
tiene la obligatoriedad de esa reunión dejarla redactada en un acta, ¿no? Dejarla ratificada, lo que allí se trató, en un acta. Nos vamos ahora a aquellos integrantes principales de una entidad mutual, que son los asociados o socios. Las entidades mutuales, a diferencia de otros órganos, tienen 4 tipos de categoría de socios. Tenemos los socios activos, tenemos los socios adherentes, tenemos los participantes y los honorarios. Los activos, acá son aquellas personas físicas de existencia visible mayores de 21 años, y esto lo dice la norma porque la ley es bastante vieja, pero sabemos que hoy es mayores de 18 años, y tienen que cumplir con el requisito del nexo aglutinante para tener la categoría activo. ¿Qué es el nexo aglutinante? Es esa característica en común que agrupa a los integrantes de una entidad mutual, que pueden ser trabajadores activos y pasivos de la empresa XXX, cuando tenemos la mutual derivada de una empresa, como decíamos antes, pueden ser de una zona geográfica, pueden ser de una profesión, etc. Pueden ser habitantes, lo que nos nuclea es que somos habitantes de la localidad de Saladillo, por ejemplo. Entonces, todos aquellos que quieran participar y ser socios de la entidad, que cumplan el requisito de tener el domicilio constituido en la localidad de Saladillo, van a tener la categoría de socios activos. ¿Estamos de acuerdo? Los adherentes son todos aquellos que son personas de existencia visibles, que son mayores de 18 años, que cumplen obviamente con los requisitos de los estatutos, pero que no tienen este nexo aglutinante. En el caso que yo les venía planteando, serán aquellas personas que no tienen residencia en Saladillo, pero que quieren ser parte de la entidad. Entonces van a ser los socios adherentes. Los adherentes no tienen derecho político, es decir, que los adherentes no pueden participar de las asambleas y no pueden conformar ninguno de los órganos de administración y fiscalización. Los participantes son aquellos que están linkeados al socio activo y son el padre, madre, cónyuge, hijas, acá dice hijas solteras, porque estamos hablando de una ley muy antigua, pero son los hijos menores de 18 años, también habla de hermanas solteras, habría que ver si la nueva norma toma hermanos o hermanas para este caso, pero son aquellos grupos familiar, como tal uno lo puede concebir, del socio activo. Obviamente que pueden usufructuar todos los beneficios de la entidad, obviamente tienen que cumplir los estatutos, los reglamentos, y no tienen derechos políticos. Y por último, la última categoría son los socios honorarios, que son aquellos que la entidad, ya sea por algún tipo de participación especial, o a veces se da mucho cuando son personas que hacen donaciones, le quiere dar. Los que los quieren hacer socios no van a usufructuar los servicios de la entidad, pero les quieren dar esta mención, entonces los terminan definiendo como socios honorarios. Por último, y para finalizar un poco lo que tiene que ver con la parte societaria y cómo se conforman las entidades mutuales, vamos a hablar de los derechos y las obligaciones. Obviamente que los asociados tienen derechos, aquellos socios activos, a votar y participar en las asambleas, es decir, que van a poder elegir autoridades y también van a poder presentarse para ser electos autoridades. Tienen, como siempre, el derecho de solicitar la información que requieran a la entidad a través del órgano de fiscalización, de la Junta Fiscalizadora, y también, en caso de que el órgano de administración no convoque a la asamblea, el órgano de fiscalización, que también tiene la potestad de hacerlo, no lo haga, pueden solicitar la intervención del INAES y de esa forma realizar una asamblea extraordinaria para que se pueda poner fin a esta situación de incumplimiento por parte de los otros dos órganos y que la entidad pueda continuar con su vida. Obviamente que acá no está, pero tienen derecho
a usufructuar y recibir todos los servicios que presta la entidad mutual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué obligación tienen? Abonar la cuota de ingresos y criteria, abonar la cuota social mensual que se establece, abonar cualquier cuota o importe adicional derivado de alguna prestación o servicio que tomen dentro de la entidad mutual, cumplir con los estatutos y con el reglamento del servicio que están tomando, cumplir con cualquier resolución dictada por la Asamblea o cualquier decisión tomada. Como otra obligación tienen la obligación de informar si cambiaran sus datos de residencia, y por último, responden por los daños o cualquier otro tipo digamos, sí, cualquier daño que sufriera la entidad, ya sea en sus activos, etcétera, por la utilización o prestación de servicios. Hasta acá, ya finalizo mi primera parte, es definir un poco qué es una entidad mutual, cómo funciona, cuáles son las autoridades y cuáles son las obligaciones y los derechos y las funciones de cada uno de estos integrantes de las entidades mutuales. Por mi parte, desde acá, muchas gracias y vuelvo a vos, Valeria. Muchas gracias, Nicolás. Muy interesante la exposición. Y la verdad que me llevo a esta parte algo que no es común, o sea, que es muy importante a la hora de asesorar el tema de la responsabilidad solidaria de los integrantes del Consejo Directivo. No es un tema menor y es algo que nosotros tenemos que hacer mucho hincapié porque cuando se arman estas comisiones, uno tiene que hacerle entender a la persona que toma esta responsabilidad la responsabilidad patrimonial que tiene también cuando lo asume. Así que bueno, es algo que quería destacar. Muchas gracias y vamos a dar la bienvenida a nuestra contadora, doctora María del Huerto y Loreto. Adelante, María, bienvenida. Te tenés que desmutear. Ahí va. Un gusto compartir con ustedes esta reunión. En lo que a mí respecta, vamos a ya entrar un poquito en la parte operativa, digamos, de la entidad, lo que tiene que ver con prestaciones y servicios que puedan estar llevando adelante esas entidades una vez que se han constituido y han cumplido con la mayoría de los requisitos, digamos, que hemos visto anteriormente. Tener presente que los servicios mutuales, o lo que llamaríamos prestaciones en general, son todos aquellos que va a poder prestar una entidad mutual, y para ello deberá contar con fondos que podrán provenir inclusive de los propios asociados. Después vamos a ampliar esta modalidad, o cualquier otro recurso lícito que tengan por objeto la satisfacción material y espiritual de las necesidades de los asociados. Con esto lo que queremos plantear es lo amplio que resulta ser este tipo de modalidades, digamos, que vamos a mencionar a continuación, y que le brindan al asociado la posibilidad inclusive de verse tentado a asociarse justamente en un tipo de entidad mutual. Los servicios la entidad los puede prestar ya sea de manera absolutamente interna, propio, o bien podrá contratar con otros terceros, y vamos a ampliar a continuación. También tener en cuenta que el asociado, si bien va a abonar, va a aportar una cuota societaria, hay determinados servicios que deben ser arancelados. Caso típico, por ejemplo, sería el de salud, donde la propia prestación que va a hacer la entidad, ya sea por sí misma o a través de sus propios centros o de sus propios profesionales, o brindando la posibilidad de que la persona se atienda en otro tipo de establecimientos ajenos a la entidad, siempre va a estar respaldado esto por
una contratación previa, un convenio, como llamamos normalmente. Por eso decimos que las mutuales pueden asociarse o celebrar toda clase de contratos de colaboración, ya sea entre propias entidades mutuales o con otros entes. Es muy común la vinculación de mutuales con cooperativas y viceversa, o con terceros. Y siempre a fin de aumentar la oferta para poder brindar al asociado. Siempre tenemos que tener presente que la mayor cantidad posible de servicios va a hacer que esa entidad prospere, que se mantenga en el tiempo, que ocurra como muchas veces vemos entidades de una trayectoria muy importante y con filiales en distintas jurisdicciones. ¿Por qué? Porque prestan, por ejemplo, esta nómina que tenemos a continuación, que no es más que, justamente no es taxativa, sino que es a modo ejemplificativo, y hablamos de asistencia médica farmacéutica, otorgar subsidios. Con subsidios normalmente la entidad es como que inicia su vida, y con 2 reglamentos más para que se otorgue la matrícula, pero esos subsidios son los que muchas veces tientan al asociado a poderse incorporar a este tipo de entidades. Tener en cuenta que las entidades van a poder prestar turismo, proveeduría, muy común en entidades antiguas, el tema de los servicios fúnebres, los panteones, entidades históricas que aún conservan esa prestación. Integración de fondos de jubilados, pensiones, esto tiene que ver con lo que llamamos normalmente el fondo suplementario o complementario, de manera que cualquier asociado, generalmente asociados de mutuales que pertenecen a determinadas empresas, puedan gozar de un plus al momento de su retiro o su jubilación. También las entidades pueden prestar seguros, y aquí tener presente que en este caso es un servicio exclusivo. Puede existir una mutual que preste el servicio de seguro, pero objeto único, salvo que lo ejerza con la modalidad del servicio, digamos, a modo de sujeto institutorio. Después tenemos la gestión de préstamos, que es otra modalidad que vamos a explicar un poquito más adelante para poderla diferenciar de ayuda económica, que es uno de los más conocidos en este ambiente del mutualismo. Vivienda también. Vivienda es como que suele haber épocas, pero también es muy fuerte. Y como decimos, también otros, porque es muy amplia la posibilidad de contar con distintos servicios, y a medida que transcurre el tiempo se generan servicios novedosos que tienen que ver con la vida en el momento, digamos, en que surja la necesidad de los asociados. Siempre tenemos que tener en cuenta que todo servicio, toda prestación tiene que estar reglamentada. Siempre va a tener que contar la entidad con cada uno de esos servicios, en primer término aprobado por sus propios asociados. El pasito original es, en una reunión de consejo directivo, los miembros de esa comisión van a evaluar cada servicio que pueda interesar y generar el reglamento correspondiente. Luego será llevado a una asamblea de asociados, quienes aprobarán el mismo, harán las observaciones que consideren, y allí se iniciaría la posibilidad de solicitar en el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, la aprobación del mismo. Una vez que la entidad pueda contar con ese reglamento, recién ahí va a poder empezar a prestarlo, y esto lo recalcamos mucho en todas las oportunidades, porque vemos entidades que suelen a veces comenzar a prestar por el hecho de que el servicio ha sido mencionado en su estatuto al momento de constituirse, cosa que es a modo ejemplificativo las opciones que se determinan en las prestaciones posibles en el estatuto de la entidad, pero como decimos, siempre respaldado por un reglamento. Y ese reglamento no va a ser otra cosa que detallar el desarrollo de ese servicio a lo largo de la vida de la entidad y la metodología que deberán aplicar. Cada reglamento, a su vez, cada reglamento va a estar respaldado en una resolución, como explicaba Nicolás anteriormente. Y en todo reglamento siempre vamos a observar toda la metodología a seguir. Si vamos puntualmente a modo de ejemplificativo a uno de los servicios más importantes, como decía anteriormente,
estaríamos hablando del servicio de ayuda económica. Estos son los préstamos que las entidades mutuales podrán brindar a sus asociados, y tenemos dos modalidades, de manera que la entidad podrá haber formado un fondo suficiente como para poder comenzar a prestar este reglamento a través de la prestación de otros servicios, o sea que una entidad nueva nunca va a poder prestar el servicio de ayuda económica porque la propia normativa establece que se requiere un año de antigüedad en la matrícula, pero eso tiene que ver con la conformación de un estado contable sólido para poder contar con un dictamen favorable del propio instituto, y esa aprobación, tanto en los aspectos contables como legales, va a dar el respaldo al directorio del instituto para poder aprobar ese reglamento. También está la posibilidad de que la propia mutual reciba ahorro de sus asociados, y en ese caso ya la masa con la que va a poder contar la entidad va a ser mucho más grande, mucho más amplia. Eso hace que al tener facultades la mutual de utilizar fondos de terceros, necesite expresamente respaldar de otra manera la solicitud de aprobación de ese reglamento. Este servicio, una vez que esté puesto en marcha, se va a ver obligado la mutual a contar con un auditor externo, o sea que vamos acá en la profesión nuestra poder ejercer esa tarea, desempeñar esa tarea, y ese auditor externo previamente va a inscribirse en el registro de auditores externos del INAES a través de una solicitud modelo que figura dentro de la propia resolución. La resolución base madre siempre es la 1418 del año 2003, y hoy cuenta con un texto ordenado que es la resolución 2359 del 2019. Lo que tiene que ver con el auditor externo es que primero esa solicitud va a pasar por el propio Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente a la jurisdicción de la mutual, de manera que aquel auditor externo que esté matriculado en más de una jurisdicción y asesore y audite el servicio de ayuda económica de entidades mutuales de distintas jurisdicciones se va a tener que inscribir en ese registro tantas veces como matrículas posea, de manera que pueda auditar la prestación del servicio y elaborar en el término de cada 3 meses lo que llamamos el informe trimestral de auditoría, que deberá ser transmitido al INAES tanto en el sistema propio del instituto, del Servicio de Ayuda Económica, como por trámite a distancia. La prestación del servicio requiere también, previamente, digamos, de la transmisión con carácter mensual de lo que llamamos los anexos de ayuda económica, donde se cuentan con diferentes pantallas, anexos propiamente dicho, y se elaborarán en función de la modalidad que esté prestando la entidad, y ese auditor va a tener que contar con mucha información de respaldo que va a estar generada por no solo documentación de respaldo, sino por lo que llamamos siempre que la normativa establece una contabilidad separada, por llamarlo de alguna manera, de la propia contabilidad de los otros servicios. Tener presente que esos anexos van a permitir también, del otro lado, digamos, de la profesión, recibir un control, una fiscalización de parte del instituto para poder avanzar y contar con el respaldo también, de manera que la entidad mutual conozca que está en buen camino, digamos, prestando el servicio, y el propio instituto, a través de esos informes de auditoría, va a poder visualizar si hay algún tipo de observación
a todos los parámetros que la norma establece, y en ese caso el propio auditor informa, digamos, asesorará a la entidad, o la propia entidad generará la normalización de esos posibles errores o fallas, digamos, en el cumplimiento de los parámetros, a través de lo que se llama un plan de regularización y saneamiento que tiene plazos dentro de la norma para estar siempre, digamos, de acuerdo en la normativa. Como dije anteriormente, la resolución 2359 del 2019. Ahí tenemos a modo de ejemplo elementos que el auditor deberá contar para poder volcar en su propio anexo. Y a ver si tenemos alguna diapositiva más. No. Entonces, a modo de, para poder redondear la situación, este es uno de los servicios. Otro servicio también conocido es el de gestión de préstamos, que no, digamos, no tiene la trascendencia o el respaldo en la normativa como este, que es el denominado gestión de préstamo, que no son fondos de la entidad, sino que son fondos de terceros con los cuales las entidades mutuales pueden firmar convenios, y de esa manera poder brindarle un servicio a su propio asociado de préstamos, aunque no cuente con fondos propios. En todo caso, después podemos ampliar un poco más. Valeria, te dejo la palabra. Muchas gracias, María, muchas gracias. Más que interesante lo que nos contaban. Es increíble lo que las mutuales generan para la parte social, importantísimo, y importante también esta inscripción que nombraste con el tema de las incumbencias, en este caso los contadores públicos, donde se pueden anotar en este registro. Muchas gracias, y ahora vamos a seguir la charla con nuestra contadora pública Mabel Cambeiro. Adelante, Mabel, bienvenida. Gracias, Valeria, gracias al Consejo por este espacio y bueno, gracias a los que nos están escuchando. Bueno, a mí me toca hablar un poco de la cuestión impositiva y contable relacionada con estas entidades. Vamos a ver que empezamos con algo muy, muy especial que no se da en todas las organizaciones y que sí se da con las mutuales. El artículo 29 de la ley 2321, que es la ley de mutuales, incluye expresamente la exención de todo tipo de impuesto nacional, provincial, municipal, en todo el país, de todos los impuestos creados y por crearse, hacia adelante. Es decir, estas entidades nacen como entidades exentas. Hasta ahí estamos de acuerdo con lo que dice la ley. Ahora, ubiquémonos en cómo estamos funcionando en nuestro país. La ley de impuesto a las ganancias las considera en el artículo 26, inciso G, a las mutuales como entidades exentas, siempre y cuando que cumplan con toda la reglamentación y todas las exigencias legales. Dentro de las exigencias legales hay una lista muy interesante, muy importante, pero que en su mayoría estas entidades las cumplen. Pero bien, ¿cómo se las va a reconocer como exentas? Se las va a reconocer como exentas siempre y cuando, de acuerdo a lo que dice el artículo 77 del decreto reglamentario, sea reconocida la exención por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Es decir, si bien por naturaleza, por el tipo de entidad, son entidades exentas, para AFIP y para la ley de impuesto a las ganancias van a ser exentas siempre y cuando sean reconocidas como tales. Más allá de todo lo reglamentario y todo lo legal que corresponda para lograr estas exenciones se van a pedir bajo el procedimiento de la Resolución General 2681 del año 2009, que fue modificada por la 4157 del 2017. Tema que no vamos a tratar en esta ocasión, porque como es un tema transversal a todas las entidades que se van a trabajar dentro del ciclo, es un tema que se va a trabajar en la última clase de manera transversal. En principio, de impuesto a las ganancias, esto es lo fundamental.
Vamos al impuesto al valor agregado. Con respecto al impuesto al valor agregado, estas entidades están exentas, pero también, para no variar mucho, existen muchas controversias de acuerdo al tipo de servicio que presta la entidad. Hoy está bastante claro que las entidades mutuales están exentas por las actividades que llevan adelante del impuesto al valor agregado, pero tenemos dentro de la normativa, tenemos dictámenes, instrucciones, hay de todo, fallos, fundamentalmente con el tema que se ha dado, el de la proveeduría. Estas entidades hacen servicio de proveeduría, que es poner a disposición bienes a los asociados, no es compra-venta. Sin embargo, AFIP ha reconocido en algún momento que eran entidades que estaban haciendo transacción y que había que gravarlas con el impuesto al valor agregado. Bueno, con respecto a este tema hay muchas idas y vueltas. Hoy está claro que se respeta la ley que dio origen a estas entidades y está fuera, digamos, del ámbito del impuesto al valor agregado. Pero, un momentito, tengamos en cuenta que si bien están fuera del ámbito del impuesto al valor agregado, si estas entidades no están exentas por el impuesto a las ganancias, están obligadas a la presentación del libro de IVA digital. O sea, es no al impuesto, sí a la presentación del libro de IVA digital. Lo cual no nos deja muy tranquilos cuando empezamos a pensar en todo esto. Hay fallos muy importantes que han dejado claras muchas situaciones, como puede ser el fallo de la Asociación Mutual Sancor contra AFIP, que fue una acción meramente declarativa de derecho, el Club 20 de Febrero, digamos que hay un montón de fallos que se pueden analizar y se puede ir viendo cómo ha variado la perspectiva del fisco con respecto a las entidades, y de acuerdo a la lucha que han llevado adelante este tipo de entidades. Si vamos a los ingresos brutos, en realidad, en principio, para ingresos brutos son entidades exentas. ¿Por qué? Debería ser y sin ninguna duda. Porque, ¿qué grava ingresos brutos? Grava las transacciones. ¿Qué son las transacciones? Las operaciones de compra-venta con fines de lucro. Estas entidades no tienen el fin de lucro y no hacen ese tipo de transacción. Entonces estarían fuera del objeto del impuesto. Sin embargo, estas entidades, para lograr tener esa exención, van a tener que analizar, de acuerdo a la jurisdicción donde esté desarrollando la actividad, cómo es el procedimiento para solicitar la exención. Se puede solicitar la exención, se puede obtener la exención, en algunas jurisdicciones si se cuenta con la exención definitiva de ganancias, en otras no es necesario, basta con que sean entidades caracterizadas como mutuales para que se pueda tramitar la exención. Y también, de acuerdo a las jurisdicciones, hay algunas que se consideran por actividades gravadas. En algunas jurisdicciones se consideran gravadas las actividades. Así que, como vemos, tenemos un amplio espectro a todo tipo. Hay que analizar, de acuerdo a dónde está ubicada la entidad, qué nos está afectando y cómo. A todo esto, no está acá escrito, pero tenemos que tener en cuenta que si la entidad mutual tiene personal en relación de dependencia, va a cumplir con toda la carga social, fiscal que le corresponda, y por qué no sindical, y también al efectuar los pagos, aunque sea exenta del impuesto a las ganancias, está obligada a actuar como agente de retención en los pagos que realice, o sea, le va a dar cumplimiento a la RG 830. Bien, vamos a la ley 2321, que en su artículo 9 también establece, está considerado un impuesto, pero no es un impuesto, es una contribución, y tampoco afecta en forma directa los resultados de la entidad. El artículo 9 es un aporte que hacen los asociados que se debe depositar en INAES, o sea que llega a INAES, el recaudador es INAES, que utiliza este dinero para la promoción mutual. La realidad es que el asociado, cuando paga la cuota social, el 1% del valor de la cuota se la retiene para hacer el depósito al instituto. Por consiguiente, esto no tiene que impactar en el estado de resultados de la entidad, cosa que es bastante común verlo. ¿Por qué? Porque cuando cobra la entidad la cuota social, actúa como agente de retención.
Ese 1% va a una cuenta que va a ser el fondo cooperativo, el fondo mutual del artículo 9, que es una cuenta a pagar, una cuenta del pasivo, y que cuando se pague directamente se saca desde el pasivo. Los montos que establece la norma mínimos, bueno, como pueden ver en la filmina, son irrisorios. Tampoco son altos los intereses si se demoran en el pago. El vencimiento de esto es el último día hábil del mes siguiente al que se recaudó. Es decir, yo cobro todas las cuotas durante el mes de mayo. Debo abonar el artículo 9 hasta el 30 de junio de este próximo año. La liquidación se hace a través de la página de INAES y permite hacer un pago a través del BEP, que hace muchos años era bastante tedioso. ¿Podemos seguir? Sí. Vamos ahora a otro tema que no es menor y que es el tema de los aspectos contables. Con respecto a los aspectos contables, tenemos que tener en cuenta que todas las entidades mutuales están obligadas a aplicar la RT11 modificada por la 25, que es una norma de exposición particular para entidades sin fines de lucro. Aclaro que es para todas las entidades sin fines de lucro, pero no cooperativas, porque las cooperativas tienen una resolución específica. Es una norma, si bien tiene ya sus años, o sea, entró en vigencia en enero del 2009 y fue aprobada en el 2000, ahí hay algo que está mal, hay una fecha que está mal. Bueno, pero no importa, está aprobada por resolución de INAES. Estas son entidades, este modelo es flexible, es amplio, trajo mucha tranquilidad en el momento de la aplicación. ¿Por qué? Porque no solamente trajo un modelo de estado contable, que era lo que no teníamos antes para este tipo de entidades, sino que además el hecho de que sea tan flexible que me permita poner notas, anexos, cuadros, quitar paréntesis, poner signos negativos, agregar aclaraciones. O sea, esto le dio una claridad muy importante al estado contable, porque a veces hay mucho para contar más allá de los números. Entonces, esta posibilidad de ampliar, de agrandar, de abrir y que no tenga límites, hizo más clara toda la normativa. Una cosa a tener en cuenta, si bien estamos aplicando la resolución técnica 25, por así decirlo, aclara específicamente para el caso de las mutuales que el estado de flujo de efectivo debe presentarse por el método directo, no por el método indirecto. Específicamente lo indica. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a tener grandes variaciones en lo que hace al desarrollo de la contabilidad, sí a la exposición, con la aclaración que vale, que para aquellas mutuales que presten servicio de ayuda económica, van a tener que además darle cumplimiento a un plan y un manual de cuentas establecido por INAES específicamente. O sea, van a tener que compatibilizar ambas situaciones. Otro tema que no debemos dejar de lado y que María ya lo nombró, que es el tema de la auditoría. Las entidades mutuales necesitan contar con un servicio de auditoría. Eso desde ya, hoy no se concibe ningún ente jurídico que no tenga un balance certificado por un auditor, firmado por un auditor. ¿Qué vamos a aplicar para las auditorías? Bueno, la RT37 con la nueva versión después de la RT53, es lo que se va a aplicar, está habilitada en el Consejo Profesional de Cava, está aprobada, la resolución tiene vigencia para los estados contables que se inician a partir del 1 de septiembre del 2022 y para los periodos intermedios, y además para los otros encargos, a partir del 1 de septiembre también, y se va a tener en cuenta la fecha de firma del informe profesional. Con respecto a esto, en la próxima filmina, vamos a ver que abajo yo les puse el link del Consejo Profesional donde se encuentran toda la normativa y los modelos, porque en la página del Consejo de Cava están los modelos de nota, los modelos de informes, entonces es importante que lo tengan presente. La resolución técnica 53 trajo algunas modificaciones, como sustanciales diría que
tiene una forma de estructura distinta al informe, se incluyen otros servicios profesionales, se mejora la redacción y algunos procedimientos, pero tengamos en cuenta que no solamente nos alcanza con la lectura del RT 53, sino que tenemos que tener presentes las interpretaciones 17 y 16, para poder llevar adelante de manera correcta el trabajo de auditoría de estos estados contables. Bueno, Valeria, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, la verdad que es súper interesante. Mabel, me quedo con tu exposición en algo que es recurrente en estos temas de las exenciones. Es muy normal, quizás la confusión de que por las que las entidades son sin fines de lucro no tienen que tramitar sus exenciones. Y eso es algo que tenemos que destacar. En la de ganancias es nacional, es una sola exención que se tramita en el organismo, y la de ingresos brutos es por jurisdicción. Ingresos brutos es provincial, es por jurisdicción, por lo cual en cada jurisdicción que se actúe se va a tener que tramitar la exención. Esto trae muchos problemas, el no conocimiento de este tema, porque cada jurisdicción actúa reclamando el impuesto omitido. Entonces es algo que tenemos que tener muy presente. Bueno, también me Valeria, hay que tener en cuenta, perdón, que sí, impacta con sellos. sí, totalmente. O sea que también hay que tener en cuenta que impacta con sellos. Totalmente, totalmente. Y que sellos también es un impuesto provincial. Correcto. Por lo cual hay que tener en cuenta qué dice el Código Fiscal de cada provincia. Exactamente. Perfecto. Yo estuve anotando unas preguntas que han venido cuando nosotros subimos el tema del ciclo. Hemos tenido algunas preguntas y de la reunión anterior, y me gustaría preguntarle en principio a Nicolás, ¿cómo se eligen las autoridades y si hay que presentar regímenes informativos en INAES? Bueno, las autoridades o los integrantes del órgano de administración y fiscalización son electos en una asamblea, son socios con categoría activo que se proponen para cubrir esos cargos. Puede haber 1, 2, 3 o 4 listas distintas, se presentan en la asamblea, obviamente con los procedimientos establecidos para esto, con los plazos, con las presentaciones, etcétera. Y la asamblea, a través del voto secreto, en caso de que haya más de una lista, elige a las autoridades que van a cumplir el mandato, y la duración de este mandato va a ser de acuerdo a lo que establecen los estatutos. 2 años, 3 años, 4 años. Hay que verificar también si pueden ser reelegidos o no. Hoy que está tan de moda esto, bueno, tienen que verificar también si pueden ser reelegidos una vez. Algunos estatutos que establecen que solo puede haber una reelección, otros reelección indefinida, etc. Por eso es importante ver el estatuto, pero sí o sí tienen en cuenta que son electos a través de una asamblea, que puede ser ordinaria o extraordinaria, en la cual participan los socios activos, y aquellos que pretendan ocupar cargos también tienen que entrar en la condición de socio activo. Con respecto a la segunda pregunta, que es sobre regímenes informativos, sí, la respuesta es: hay regímenes informativos. Hay muchos regímenes informativos que son transversales a todo tipo de entidades mutuales, y hay algunos que ya estuvo hablando un poco María, que tiene que ver de acuerdo a la actividad que realicen. Para nombrar algunos, nosotros tenemos regímenes informativos que tienen que ver con la gestión de las asambleas, que son los que se conocen como pre- y posasamblea. Es informar del instituto que voy a hacer una asamblea y qué voy a tratar, y luego, posteriormente, es informar al instituto qué pasó en esa asamblea, quiénes participaron, qué hechos se produjeron. A su vez, también tenemos regímenes informativos que tienen que ver con las autoridades que están en función, las autoridades electas. Tenemos regímenes informativos que tienen que ver con lo que se conoce como balance o como informe socioeconómico, que tiene que ver con cómo se gestionan los órganos en cuanto a sus integrantes, rangos etarios o percepción sexual, percepción de género, disculpa. Tiene que ver también con la cantidad de participantes de las asambleas, digamos, hay varios. Y por ahí también tenemos uno, y este también está muy linkeado a la actividad, son regímenes informativos derivados de si las entidades son o no sujetos obligados ante la UIF.
las mutuales que hacen ayuda económica o gestión de préstamos lo son, y por esa condición, a su vez, el instituto les exige otros regímenes informativos. En general, tienen regímenes informativos todas las entidades mutuales, siempre hablamos de los originados por el instituto. Puede haber algún otro tipo de régimen que derive de la actividad, como por ejemplo Secretaría de Telecomunicaciones o Servicios de Salud, que tienen sus propios regímenes informativos. Perfecto, Nicolás, muchas gracias. María, respecto a tu tema surgieron estas preguntas. Si se pueden prestar servicios de ayuda económica y de gestión de préstamos en forma simultánea. Esa fue una primera pregunta. Te tenés que desmutear. Bueno, sí, la respuesta es correcta, sí, se puede prestar. Lo que nosotros siempre aclaramos y diferenciamos es que, dada la... No sé si lo correcto es decir la menor importancia, pero dada que no tenemos requisitos al momento de solicitar el reglamento de gestión de préstamos tan, digamos, exigibles como lo son el de ayuda económica, eso hace que gestión de préstamos inclusive sea normalmente solicitado junto con los primeros servicios que la entidad quiere prestar o propone o ofrecer a sus asociados al momento de solicitar la matrícula, distinto del de ayuda económica. Una vez que la entidad cuenta con ambos servicios, puede perfectamente prestarlos y uniéndolo con la pregunta que contestaba recién Nicolás, ambos tienen un régimen informativo, el que ya expliqué de ayuda y uno también vinculado con gestión de préstamos, que hace que las entidades, inclusive llegado el caso que al momento de empezar a prestar el servicio de ayuda económica deciden interrumpir el de gestión de préstamos, siguen siendo sujetos obligados y deben cumplir con ese régimen informativo informando que no prestan, pero deben conservar, mantienen, digamos, las exigencias para con el INAES y pueden prestar ambos servicios, sí, es muy común. Perfecto. María, ¿y el servicio de ayuda económica, es obligación que las mutuales lo tengan que mantener? ¿Cómo se demuestra eso? La realidad es que con la resolución 2359 del 2019 quedó escrito en la propia norma, dentro de los requisitos, en su artículo 12, que las entidades mutuales que soliciten este servicio tienen que presentar una nota en carácter de declaración jurada que van a mantener ese servicio. Lo que se pretende en definitiva es que la mutual no se constituya solo a los efectos de ser una entidad de ayuda económica y se olvide o no intente prestar otros servicios. Siempre se busca que el asociado reciba la mayor cantidad posible de los servicios y que a su vez se retroalimenten entre sí, de manera que cuanto más servicios presten, van a poder contar con mayor cantidad de asociados también. Perfecto, gracias María. No, Y Mabel, para tu charla vinieron dos preguntas puntuales que eran, si las entidades, las mutuales, están exentas de ser agentes de retención y de recaudación provincial también. En realidad, que la entidad sea exenta de impuesto a las ganancias no la hace exenta de agente de retención. O sea, ahí no tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué? ¿Para qué es la exención del impuesto a las ganancias? Para que no me retengan impuesto a las ganancias y para no tener que pagar impuesto a las ganancias. Entonces, eso no tiene absolutamente nada que ver con ser agente de retención. Y en el caso de las provinciales, va a depender de los montos que maneje cada entidad. O sea, en el caso particular de Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a los montos, te nombra o no te nombra agente de retención. Es mucho más difícil en el caso de las mutuales el tema de ingresos brutos, pero no así ganancias. Exactamente. Y respecto de los empleados, ¿las mutuales pueden tomar empleados? ¿Tienen convenios distintos? En realidad las mutuales pueden tomar personal en relación de dependencia y el convenio va a ser el 496 de UTEDIC, que incluye específicamente a mutuales, que es específicamente para mutuales. Excelente. Hay algunas mutuales en el interior, hay algunas jurisdicciones del interior que hasta hace unos años, por ejemplo, hasta el año 2010,
UTEDIC no tenía delegación en La Rioja. Mm. Entonces todos los empleados de Mutuales de La Rioja iban a OSECAC, a comercio. Pero Ah, a partir mira. de 2010 se instalaron, o sea, por eso digo, es en todo el país UTEDIC 496, pero podría suceder que en algún lugar no lo tuvieran o que estén directamente por derivación a otras obras sociales, pero el sindicato sigue siendo hoy UTEDIC. Bárbaro, buenísimo. Bueno, buenísimo, les agradezco muchísimo, la verdad que siempre es enriquecedora estas charlas de temas tan específicos, y como siempre decimos, hay una comisión que es especialista en el tema de mutuales y cooperativas, que se reúne los segundos jueves de cada mes, y que se pueden inscribir por la página del Consejo, donde todos estos temas se abordan, se tratan, donde compartimos las características y la dinámica que tiene el día a día. Así que, en primera medida, agradecerles a los expositores porque es un placer y un lujo tenerlos, y invitarlos a que sigan compartiendo con nosotros desde las comisiones todas estas temáticas tan particulares. El ciclo va a seguir todo el año. También queremos que, si ustedes tienen preguntas que van surgiendo, que las vayan mandando a nuestro consejo, y que podamos tener una comunicación fluida entre nosotros. Nosotros vamos a tomar también todas las preguntas que se hagan por YouTube, y en la próxima charla las vamos a ir contestando. Muchas gracias para todos, nos vemos en la próxima reunión. Un placer para todos. Gracias otra vez a los expositores. Gracias. Gracias. Gracias, gracias.